intervención de la excelentísima embajadora de la República de Cuba, señora Juana Martínez González. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a Jorge Guimarães, congresista de la República, a Diego Molero, embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela aquí en el Perú, también a Rafael, embajador de la República Dominicana, que está con nosotros aquí. Bolivia, que tiene su segundo de misión, también Corea, al señor Isaac Humala, y a ustedes que no puedo mencionar los nombres de todos, pero veo muchas caras conocidas. Ustedes que forman parte muy importante de actividades como esta. Sin ustedes, la actividad, por supuesto, que no tendría ningún sentido. Pienso que cuando leí el nombre de la actividad, el foro, el proceso, es decir, Venezuela y la América Latina, el proceso de segunda independencia, es bastante ambicioso. Y creo que podríamos tener muchos discursos, pudiéramos hablar de muchas cosas de historia que son fundamentales para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo estoy de acuerdo con el representante que habló muy bien en nombre de la juventud peruana, de lo nuevo de Perú, que dijo que ahí está, es decir, nuestros padres fundadores, ¿dónde están los fundadores de la modernidad? Y efectivamente ya Martí lo avisoró desde su tiempo cuando decía que en las universidades americanas lo primero que había que enseñar eran las culturas aztecas, mayas e incas, y después todo lo demás. Por supuesto que ahí estaba la génesis de toda esta tremendísima riqueza cultural, sabia, que tienen nuestros pueblos, no originarios, nuestros pueblos, los pueblos de estas tierras, a donde vino. Yo cuando le tengo que decir una cosa personal, y me permito ese pequeño detalle, cuando fui por primera vez a Machu Picchu y a Cusco, lloré y decía, los interrumpieron brutalmente, fueron brutalmente interrumpidos. ¿A dónde hubieran llegado si hubieran continuado con toda esta sabiduría que aún no se sabe o no hay ciencia cierta si había escritura o no, pero cuánto no lograron? La organización, la armonía con la naturaleza. Hoy no estuviéramos atravesando los problemas que tenemos de medio ambiente, porque parecen que esas piedras estuvieron siempre allí, en armonía con aquellas impresionantes montañas. Fíjense cuánto tiempo y todo está como si nada hubiera ocurrido. Por tanto, que había mucha sabiduría que nos la interrumpieron, nos la arrebataron, y en alguna medida no siempre tuvimos quienes estuvieran a la altura para defender ese patrimonio nuestro. Pero yo creo que los pueblos han despertado. Como decía el Che, esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigante no se podrá detener. Por tanto, ahí vamos, batallando. Cuando hablamos de ayer yo estuve leyendo, efectivamente hicimos un homenaje muy bonito ayer, muy sentido, a Sandino, a Martí, que ayer cumplió 120 años de haber perdido su vida en combate por la idea que defendió, consecuente con su trayectoria. Y también a Javier Herón, un joven de 21 años, historia que también me impactó muchísimo cuando estuve en la conmemoración por sus 50 años de haber sido asesinado. Tenía 21 años entonces, un joven que murió consecuentemente defendiendo una idea, defendiendo lo que él pensaba que era lo mejor para Perú. Eso hay que respetarlo. Y realmente me conmovió mucho cuando supe de esa historia, porque justamente mi hijo tiene 21 años cuando yo conocí de la historia que Javier había sido asesinado con 21 años. Imagínense qué impacto. Un hombre con tan corta edad y con tanto coraje. Hay que tener valor. Por tanto, tenemos mucho en América Latina. Y Perú tiene mucho. Tiene mucho que hay que sacarlo del fondo, hay que sacarlo de la masa, de la que no se equivoca. Los pueblos no se equivocan. Por tanto, hay que explotar toda esa sabiduría que hay en ellos. Yo creo que estos foros son muy importantes, y todo este encuentro, de la manera tan didáctica como Pilar ha hecho recordar toda la historia. Y yo le digo, Pilar, nosotros también tuvimos uno de nuestros indios. Estuvo el indio Atuey, fue quemado vivo en la hoguera,
porque se rebeló contra la presencia de los españoles y fue quemado vivo en la hoguera. Y así habrá muchos en la historia que se desconocen. Pero creo que, sobre todo, voy a traer un poco a este momento histórico. Ayer también leyendo al Che, un discurso que hizo el Che en ocasión de una conmemoración por el aniversario de Martí, de la muerte de Martí, el Che decía: a los héroes no se les puede alejar de los pueblos, a los héroes hay que traerlos a vivir con los pueblos, a los mártires hay que traerlos a vivir con los pueblos, porque cuando un mártir o un héroe se ve en un pedestal, nos alejamos de ellos, y nosotros tenemos que darle vida a esos mártires para que ellos cumplan su papel en la historia. Entonces, de eso se trata. Y es muy importante porque para mí Chávez no se ha ido, Chávez está aquí, y Chávez está con el pueblo venezolano. Chávez no se puede ir. Yo le decía al embajador, es decir, yo nací con la revolución, yo no tengo mérito ninguno en el proceso cubano, simplemente soy una joven que nació, se incorporó y abrazó la idea y la seguiré abrazando porque considero por convicción que es una idea justa, que está con los pueblos. Por tanto, pienso, y lo decía el embajador de Venezuela, no se preocupe, embajador, no se preocupe, Cuba ha pasado por todo eso y solamente el pueblo cubano ha sido el responsable de que la revolución se haya mantenido, el pueblo y sus líderes, pero también los pueblos de América Latina. Lo que está pasando hoy en Cuba es parte también de todo lo que ustedes y la solidaridad con Cuba durante todos estos años ha mantenido vivo, que es esa idea de defender la causa justa, de estar al lado de los humildes, de esa revolución que trajo. ¿Por qué Cuba fue un mal ejemplo? Porque enseñó a leer, porque enseñó a escribir a su gente, porque supo que sus recursos, muy escasos, pero eran sus recursos. Y desde entonces la revolución cubana y Fidel Castro se convirtió en una terrible pesadilla para el imperio. Eso es lo que pasó con Chávez. ¿Por qué Venezuela? La diferencia, sí, dos comandantes que llegaron y mandaron a parar, pero hay una gran diferencia. Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo que tiene América Latina y bueno, una de las primeras en el mundo. Por tanto, la gran diferencia, Cuba no tiene eso. Cuba tiene su pueblo, sus playas, su sol, su gente, pero Venezuela tiene muchos recursos y ahí es donde está el problema. Por eso fue que el comandante Chávez tuvo que enfrentar una dura batalla y hoy Venezuela está enfrentando esta tremenda batalla, porque yo creo que el pueblo venezolano es consciente de que ha llegado el momento de ser dueño de su país, de sus riquezas, de sus recursos, y por tanto eso hay que defenderlo con uñas y dientes, y es lo que hoy está haciendo el pueblo venezolano. Cuba está en un proceso interesante, es verdad, los tiempos cambian, y Cuba también está cambiando, pero cambiando para seguir con el modelo que se ha dado en construir. Por tanto, estamos en un proceso, ustedes conocen, y creo que es muy importante este espacio porque la prensa, sobre todo aquí en Perú, la prensa muchas veces no informa, sino que desinforma. Entonces, estos foros son espacios importantes para compartir y trasladar de primera fuente qué es lo que está pasando, cuál es la realidad. Martí decía que en política lo real no se ve, y muchas veces ocurre así. ¿Qué es lo que está pasando? Han pretendido presentar el proceso que está viviendo Cuba hoy de normalización de relaciones con Estados Unidos como algo que va a dividir a nuestra América Latina, como algo que va a separar a Cuba de Venezuela, como algo que va a ser dañino para la región. Y les puedo asegurar que no. Cuba no ha cejado ni un minuto de estar junto a Venezuela, junto a su pueblo y junto a sus líderes. Para Venezuela, toda nuestra solidaridad, no porque Venezuela nos podrá, como dice la prensa, porque nos puede sostener la revolución, no. La revolución cubana lleva más de 50 años, lleva 55 años y no recibía de Venezuela absolutamente, que no fuera la solidaridad de los pueblos y la savia que hemos compartido durante todos estos años. Así es que Cuba vivió en periodo especial, Cuba quedó en menos 35 su Producto Interno Bruto, Cuba está preparada para resistir 100 años más. Entonces,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, aquí hay que consolidar la unidad de América Latina. Aquí hay que saber que la idea suprema es la unidad y que no nos pueden dividir. Que Venezuela es Cuba, que Cuba es Perú, que Cuba y Venezuela es Nicaragua, que todos somos uno, como no tenemos frontera en nuestra historia y en nuestros héroes, en nuestros mártires, en todos los que fueron fundadores de estas tierras. Por tanto, yo creo que es muy importante que nosotros expliquemos y que el embajador, y que felicito por esta actividad también al congresista, qué es lo que pasa en Venezuela, qué es lo que está pasando en Cuba, por qué razón hoy se presenta todo este proceso como algo que va a ser negativo y que realmente tiene otra intención. Nosotros estamos convencidos cuál es el camino. El camino es luchar porque América Latina sea un continente, como bien se declaró en la segunda cumbre de la CELAC que tuvo lugar en La Habana, sea un continente de paz, donde podamos construir nuestro futuro, donde podamos trabajar cooperadamente, colaborando con solidaridad, que eso es precisamente lo que hace Cuba en Venezuela. Cuba comparte la experiencia que ha tenido en estos años en los proyectos sociales. ¿Por qué estamos allí con presencia de médicos, de maestros, instructores de arte? Cuba no tiene soldados en Venezuela. Cuba no tiene ayuda, la ayuda militar a Venezuela es prácticamente colaboración como lo tiene con cualquier otro lugar. Lo que Cuba tiene allí es todo el recurso humano que durante estos años ha podido preparar para compartirlo con el pueblo de Venezuela, para que ellos también tengan educación, tengan salud, el pobre, el que nunca vio un médico, lo pueda ver, pueda tener acceso a ese servicio. De eso se trata. ¿Y acaso eso no es lo que aspiramos todos cuando hablamos de inclusión social? ¿Qué cosa es inclusión social? ¿Es un concepto vacío? No. ¿A quién queremos incluir? ¿A los que todos lo tienen? No. Hay que incluir a los que no tienen ese acceso. Y de eso se trata. Es precisamente eso lo que nosotros estamos hoy construyendo en América Latina, y así lograremos nuestra segunda independencia, cuando tengamos pueblos preparados, educados, saludables, capaces de defender sus proyectos, sus ideas y sus sueños. Entonces, les agradezco a todos la atención, y Venezuela no está sola. La solidaridad de Venezuela es la de ustedes, la nuestra y la de toda América Latina. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva Perú! Gracias. Agradecemos la participación de la excelentísima embajadora de la República de Cuba, señora Juana Martínez González.